Saludos. Hoy nos metemos con un peso pesado de la filosofía, ¿eh? La fenomenología del espíritu de Hegel. Uf, sí. Palabras mayores. Una obra clave del idealismo alemán, pero famosa por ser, bueno, un hueso duro de roer. Totalmente. Y justo esa es nuestra idea hoy. Intentar, digamos, desempacar un poco las ideas centrales de este textazo. Ajá. Nos vamos a apoyar en varias fuentes, ¿sabes? Resúmenes, análisis académicos serios, como los de Hippolyte, por ejemplo. Queremos trazar como una ruta, ¿no? Una guía por ese viaje de la conciencia que describe Hegel. Me parece excelente. Porque Hegel es inescapable. Su sombra es larguísima. Llega hasta Marx, Kierkegaard, Sartre, muchísimos. Claro. Y él escribe esto, fíjate, en un momento en que sentía que el saber estaba como fragmentado, roto, cada quien en su rollo. Él quería mostrar cómo todo se conectaba en un único desarrollo del espíritu. Muy bien, pues. A ver si lo logramos. Vamos a entrarle. ¿Por dónde empezamos? Quizá por el título, ¿no? ¿Por qué fenomenología? O sea, ¿qué significa eso de describir el viaje fenoménicamente? Es una muy buena pregunta. Mira, Hegel veía que otros filósofos, como Schelling, por ejemplo, querían empezar ya desde el absoluto, como si pudieras llegar a la cima sin escalar la montaña. Ajá, directo a la verdad con mayúscula. Exacta. Y Hegel dice, a ver, un momento. La conciencia normal, la de todos los días, no empieza ahí arriba, empieza con la experiencia, con lo que se nos aparece, el fenómeno. Ok. Entonces, la fenomenología lo que busca es describir ese camino, que además es necesario, dice él, paso a pasito, desde la experiencia más básica, más ingenua, hasta el saber más profundo. Siguiendo el propio camino de la conciencia. Eso, Ajá. sus propios errores, sus descubrimientos, cómo se contradice y se supera. Es seguir el drama desde adentro, ¿sabes? No es llegar y decir, así son las cosas, sino ver cómo la conciencia llega a entenderlas. Entendido. O sea, no es un manual de instrucciones, sino el diario de viaje de la conciencia misma. Ándale, algo así. Un seguirle la pista. Y entonces, ¿cuál es la primera parada? ¿Dónde arranca ese viaje? Arranca con lo que llama la conciencia, así, en general, enfocada en el objeto que está afuera. Y el primerísimo momento es la certeza sensible. Certeza sensible. Suena a lo más básico, ¿no? Justo, es esa sensación de esto, o aquí, o ahora, lo inmediato, lo que tocas, lo que ves en este instante. Parece lo más seguro del mundo, ¿verdad? El contacto directo con la realidad. Pues sí, suena a que no puede haber nada más seguro que eso. Pero, conociendo a Hegel, seguro que ahí hay truco, claro. Le encuentra el pero rapinísimo. Resulta que esa inmediatez tan segura es, pues, una ilusión. Ah, sí. ¿Por qué? Porque en cuanto intentas decir esa certeza, ¿qué palabras usas? Dices esto, aquí, ahora. Pero esas palabras, fíjate, son universales, no son únicas. A ver, explícame eso. Aquí puede ser este lugar, o aquel, o cualquier lugar. Ahora. En el momento en que dices ahora, ya pasó, ya es antes. ¿Y esto? Pues esto puede ser la taza, el micrófono, cualquier cosa. Órale. Intentas agarrar lo singular, lo único de este instante, pero el lenguaje te fuerza a usar conceptos generales, universales. Lo puramente singular, lo irrepetible, es inexpresable, se te escapa, Qué loco. Entonces, lo que parecía la base más sólida. se deshace, se vuelve súper abstracto y fugaz. La certeza sensible al final no era tan cierta. El primer escalón ya está medio chueto, varias propiedades. Como decir, esta manzana es roja, redonda, dulce. Exacto. La conciencia intenta juntar todas esas propiedades, roja, redonda, dulce, en la unidad de la cosa, la manzana. Pero, aguas, que aquí vienen otras broncas. ¿Ahora qué pasa? Pues surgen contradicciones. A ver, ¿la manzana es una sola cosa o es la suma de sus muchas propiedades? ¿Y son todas igual de importantes? ¿Dónde está esa unidad de la cosa, la coseidad? La percepción se empieza a enredar tratando de mantener juntas la unidad y la multiplicidad. Ya veo. Y aquí es donde Hegel aprovecha para criticar, por ejemplo, la idea de Kant de la cosa en sí. Esa cosa misteriosa que estaría detrás de las apariencias. Hegel dice que eso es una invención, una abstracción vacía. O sea, otro intento de encontrar algo fijo que tampoco funciona del todo. Exacto, la conciencia sigue buscando estabilidad, pero se topa con pared.
y se rinde con la percepción. Dice, ya no le busco por ahí. No se rinde, pero sí cambia de estrategia otra vez. Va más profundo. Entra al entendimiento. Entendimiento. ¿Qué busca ahora? Ahora busca la estabilidad detrás de las apariencias, ya no en la cosa percibida, sino en fuerzas y leyes invisibles que gobiernan lo que vemos. Piensa en la ciencia, ¿no? La física buscando leyes universales que expliquen por qué caen las cosas o cómo se mueve todo. Ah, claro, busca las reglas del juego. Eso, descubre un mundo suprasensible, un mundo de leyes. ¿Pero qué crees? Que también tiene problemas. Pues claro, este mundo de leyes también genera sus propias paradojas. Hegel habla aquí de un concepto medio raro, el mundo invertido, donde este reino de leyes a veces parece funcionar al revés de cómo vemos el mundo. Se crea otra tensión, otra división. La unidad completa sigue sin aparecer. Parece un patrón, ¿no? Cada intento de agarrar el mundo de afuera lleva a una contradicción que obliga a la conciencia a cambiar el enfoque. Exactamente. Es la dialéctica en acción. Y ahora, si no me equivoco, después de tanto intentar entender lo de afuera, viene un giro importante, ¿cierto? Precisamente. Como que la conciencia dice, ok, ya intenté por fuera y no encuentro la certeza última. A ver, ¿y si el problema o la respuesta está en mí? Y da el vuelco, se enfoca en sí misma. Entramos a la segunda gran parte, la autoconciencia. Exacto. Ahora el yo es su propio objeto de estudio. Quiere entenderse a sí mismo. Aquí es donde la cosa se pone, bueno, todavía más interesante. ¿Y cómo arranca ese proceso de mirarse al espejo? Surge, dice Hegel, del concepto de vida, como esa fuerza universal de la que brota cada individuo. Y el primer impulso de esta autoconciencia es el deseo. En alemán es Begierde. Deseo. ¿De qué? Es el intento básico de afirmarse a sí misma, negando o consumiendo al otro, al objeto. Piensa en el hambre, ¿no? Quieres comerte la manzana, hacerla tuya, anular su independencia. Ok, entiendo. Pero este deseo nunca se satisface por completo, porque si consumes el objeto, lo destruyes. Y necesitas otro, y otro. Hegel sugiere que la verdadera satisfacción para la autoconciencia no viene de consumir cosas, Si no, sino de algo mucho más complejo, de ser reconocida por otra autoconciencia, que otro yo te vea y te valide como un yo. y aquí es donde entra la famosísima dialéctica del amo y el esclavo. Justo ahí. Es un momento clave, súper dramático y con unas consecuencias enormes. Hegel se imagina una lucha, literal, a vida o muerta, entre dos autoconciencias. ¿Por qué luchan? Por el reconocimiento, cada una quiere que la otra la reconozca como autoconciencia, libre y superior. Pero, ojo, sin estar dispuesta a reconocer a la otra como igual, es una lucha por imponerse. Ok, una lucha de puras vanidades, casi. Pues sí, pero con la vida en juego. Y en esta lucha, una de las conciencias está dispuesta a arriesgarlo todo, incluso morir, por ese reconocimiento. Esa será el amo. ¿Y la otra? La otra siente un miedo tremendo a la muerte, un miedo que la paraliza, y prefiere rendirse, someterse con tal de seguir viva. Esa será el esclavo. Vale. Tenemos al amo que arriesgó todo y ganó el reconocimiento forzado y al esclavo que se sometió por miedo. Pero la cosa no queda ahí, ¿verdad? Hay una ironía fuerte en el resultado. Totalmente. Es una de las grandes vueltas de tuerca de Hegel. El amo, sí, consigue que el esclavo lo reconozca. Pero, ¿qué clase de reconocimiento es? Viene de alguien a quien considera inferior, un objeto casi. Es un reconocimiento vacío, que no lo satisface realmente. Cierto. Y además, el amo se vuelve dependiente. Depende del trabajo del esclavo para que le dé de comer, para que le haga las cosas. Se desconecta de la transformación del mundo. Se vuelve pasivo. ¿Y el esclavo? ¿Qué pasa con él? El esclavo. Aquí viene lo interesante. Aunque está sometido, vive dos experiencias fundamentales. Primero, ese miedo profundo a la muerte le dio una conciencia radical de su propia existencia, de su yo separado. Ok. Y segundo, y esto es crucial, a través del trabajo. Al trabajar, aunque sea la fuerza sobre la naturaleza, al darle forma a las cosas, al transformar el mundo material, el esclavo no solo cambia el mundo. Se cambia a sí mismo. Exacto. Se ve reflejado en lo que hace, descubre su propia capacidad creadora, imprime su sello en el mundo y en ese hacer adquiere una conciencia de sí,
Una habilidad, una independencia interna que el amo, ocioso y dependiente, nunca logra. Órale, qué paradoja. Es tremenda. El esclavo, a través de la disciplina del trabajo y el miedo superado, se educa a sí mismo y, de hecho, sienta las bases para una libertad más real y concreta que la del amo. Es una inversión potentísima. El que parecía perdido es el que encuentra el camino. Y después de esta experiencia tan fuerte de dominación, servicio, trabajo, ¿qué otros caminos explora la autoconciencia para buscar su libertad? Bueno, después de esta lucha externa, la autoconciencia como que intenta encontrar la libertad más bien adentro, retirándose un poco del mundo exterior e intentando ser libre en su propio pensamiento. Y aquí surgen tres figuras, o actitudes. A ver, Primero, el estoicismo. Piensa en los estoicos de la antigüedad. El estoico dice, mi libertad está en mi pensamiento, en mi razón. No importa si soy emperador o esclavo afuera. Adentro soy libre. suena bien, ¿no? Como un refugio interior. Sí, pero Hegel le ve un problema. Es una libertad muy abstracta. Como que le falta contenido, le falta conectarse con la vida real, con lo concreto. Es un poco vacía, un poco fría. Entiendo. ¿Cuál es la siguiente actitud? El escepticismo. Este lleva la negación más lejos todavía. El escéptico no solo se retira del mundo, sino que duda de todo, niega que podamos conocer la verdad del mundo, niega incluso la validez de nuestro propio pensamiento. Todo es incierto, todo es vano. El solo sé que no sé nada, llevado al extremo. Algo así, pero de forma más radical y problemática, porque el propio escepticismo, para poder negar todo, tiene que afirmar al menos su propia negación, cae en una contradicción constante. Es como un remolino que se traga a sí mismo. Y esa inestabilidad, esa contradicción interna del escéptico, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a una figura muy importante y muy dramática, la conciencia desgraciada. Es como el resultado lógico de la crisis escéptica. Conciencia desgraciada, suena fatal. Y lo es. Es una conciencia que se siente dividida, rota por dentro. Por un lado, se ve a sí misma como cambiante, finita, imperfecta, llena de errores. Y por otro lado, tiene la idea o el anhelo de un otro que es perfecto, inmutable, absoluto. Llámale Dios lo infinito. Ajá. Pero siente a ese otro como algo totalmente separado, lejano, inalcanzable. Vive en la angustia de esa brecha, de esa alienación. Se siente culpable, pecadora, perdida frente a ese ideal inalcanzable. Hegel ve aquí reflejadas ciertas etapas del judaísmo o del cristianismo primitivo, esa sensación de distancia insalvable con lo divino. Vaya viaje. Empezamos con la certeza ingenua de los sentidos. Pasamos por la lucha por el reconocimiento. Y ahora estamos en esta profunda división interna, en esta desdicha. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo intenta la conciencia superar esta alienación? Pues, dando otro gran salto, entra en la tercera etapa principal del libro, la razón. Después de toda la experiencia acumulada, de los fracasos y las divisiones, la conciencia llega a una nueva convicción, casi una certeza. Yo soy toda la realidad. Ah, caray. ¿Así de golpe? Bueno, es el resultado del proceso anterior. Siente que hay una unidad fundamental entre su pensamiento y el ser, entre el yo y el mundo. Y su nueva tarea es demostrar esa unidad. Quiere encontrar la razón en el mundo, o si no, quiere imponer su razón al mundo. Ok. ¿Y cómo intenta demostrarlo? ¿Sale a buscar pruebas? Exacto. Primero, como razón observante. Sale a observar el mundo para ver si, efectivamente, es racional como ella cree. ¿Y qué observa? Pues, varias cosas. Primero, la naturaleza inorgánica, buscando leyes físicas, químicas. Luego, la naturaleza orgánica, los seres vivos. Ahí descubre la idea de finalidad, de propósito interno en los organismos. Y aquí, de paso, le da un coscorrón a Kant, que pensaba que la finalidad era solo una idea nuestra que proyectábamos. Ajá. Y finalmente, la razón observante intenta observarse a sí misma. Busca leyes que conecten lo interno, el carácter, la mente, con lo externo, el cuerpo. Y aquí es donde Hegel se burla un poco de ciencias de su época como la fisiognomía, eso de leer el carácter en la cara, o la frenología, leer las aptitudes en los bultos del cráneo. Claro. Las considera intentos muy superficiales, ¿no? Exacto, materialistas. Dice que así no se entiende el espíritu. La pura observación,
concluye, no basta para encontrar o confirmar esa unidad entre yo y mundo. Vale, si observar no es suficiente, lo siguiente es actuar. Intentar cambiar el mundo para que se ajuste a la razón. Justo eso. Pasamos a la razón activa. Ya no solo mira, ahora quiere dejar su huella, quiere imponer su certeza racional en el mundo. ¿Y cómo le va? Pues, regular. Primero, lo intenta buscando la felicidad individual a través del placer, el hedonismo, digamos. Pero choca con la necesidad, con los límites que le pone la realidad, las leyes, las otras personas. El placer puro no funciona. Fracaso número 1. Luego, adopta una postura más idealista, la ley del corazón. Quiere que su visión interna de cómo deberían ser las cosas se vuelva la ley para todos. Si todos siguieran mi buen corazón, el mundo sería perfecto. Suena un poco ingenuo. Mucho. Porque claro, el mundo real se resiste, y además, descubre que su ley del corazón choca con las leyes de otros corazones que también creen tener la razón. Otro fracaso. Van 2. Hay un tercer intento. Sí. La figura de la virtud que lucha contra el curso del mundo. Es el idealista que ve el mundo como corrupto, irracional, y lucha por imponer el bien abstracto contra esa realidad. Piensa en un reformador social muy radical. Y también fracasa. También. Porque, dice Hegel, no entiende que el bien no es algo abstracto que se impone desde fuera, sino que tiene que realizarse en el mundo concreto, trabajando con la realidad existente, no solo contra ella. De todos estos fracasos, sin embargo, la conciencia aprende algo importante. ¿Qué cosa? Aprende que la verdadera realización no está ni en el puro placer, ni en la ley subjetiva, ni en la virtud abstracta, sino en la cosa misma, die Sache selbst, en la acción concreta, en el trabajo real que une la intención individual con la realidad social y objetiva. Ah, esa idea de la cosa misma suena a que nos lleva más allá del individuo aislado. Totalmente. Es el puente perfecto para la siguiente gran etapa, el espíritu. El espíritu. Aquí ya hablamos de la dimensión social, histórica, ¿verdad? Exactamente. El foco se mueve del yo individual a la vida colectiva. La razón ya no es solo mi razón, sino la razón que se ha hecho objetiva, que se ha encarnado en las costumbres, las leyes, las instituciones, la cultura de una sociedad. Es la realidad ética y social. Y Hegel, si no recuerdo mal, suele empezar esta parte hablando de la Grecia antigua. Sí, le fascina la Sittlichkeit, el orden ético de la polis griega. Para él fue como un primer momento de armonía casi perfecta, donde el individuo se sentía totalmente identificado con su comunidad, sus leyes, sus dioses. Una unidad hermosa. Pero, siempre hay un pero con Hegel. Claro, era una armonía bella, pero ingenua, frágil, y contenía contradicciones internas que terminaron por romperla. El ejemplo clásico es la tragedia de Antígona. Antígona, atrapada entre la ley de la familia y los dioses, enterrar a su hermano, y la ley del Estado, la prohibición del rey. Exacto. Ese conflicto trágico muestra que esa unidad inmediata de la polis no podía durar. Se rompe. ¿Y qué viene después de esa ruptura de la armonía griega? Me imagino que una sensación de extrañamiento, de no sentirse en casa. Justo eso. Viene la etapa del espíritu extrañado de sí mismo. El individuo ya no se siente identificado directamente con su sociedad. Se siente ajeno al poder del Estado que a veces parece opresivo o a la lógica de la riqueza que parece tener vida propia. La alienación, ¿no? Sí, la Entfremdung. Y en este contexto surge la Bildung, que es la cultura, la formación, la educación. Es el proceso a menudo doloroso y conflictivo por el cual el individuo intenta navegar esta sociedad alienante, adaptarse, criticarla, encontrar su lugar. ¿Cómo se manifiesta eso? Hegel analiza, por ejemplo, la conciencia noble que intenta servir al Estado por honor y la conciencia vil o baja que solo busca su propio interés, la riqueza. Y ve en el lenguaje de la época, sobre todo en la adulación al poder, una muestra de esta alienación. Menciona una obra de Diderot, el sobrino de Rameau, como un retrato genial de esta conciencia moderna, dividida, cínica, desgarrada. Este extrañamiento, esta división, llega a un punto crítico con el choque entre la fe religiosa tradicional y la nueva razón científica y crítica. Sí, totalmente. Ese es otro gran conflicto dentro del espíritu extrañado. La lucha entre la fe y la ilustración, la Aufklärung, el iluminismo. La fe que pone la verdad en un más allá, en Dios. Y la ilustración que dice, no, la verdad está aquí y ahora,
En la razón humana, en la ciencia, la fe es superstición, engaño de los curas, apoyo del despotismo. Una crítica feroz. ¿Y quién gana según Hegel? La Ilustración gana la batalla crítica, desarma a la fe con sus argumentos. Pero Hegel piensa que la propia visión positiva de la Ilustración es un poco pobre. Un utilitarismo muy simple, lo bueno es lo útil, y un concepto de lo absoluto, de Dios o la naturaleza, muy vacío, muy abstracto. Le falta profundidad. Y esta crítica radical de la Ilustración, que barre con lo viejo, nos lleva a la revolución. Directamente, desemboca en la libertad absoluta y el terror. Para Hegel, la Revolución Francesa es el intento de llevar a la práctica esa libertad universal y abstracta de la Ilustración, borrar todas las diferencias, todas las tradiciones y construir una sociedad basada puramente en la voluntad general racional. Un proyecto muy ambicioso. Ambicioso pero peligroso, porque al ser una libertad tan abstracta, tan negativa, solo sabe destruir lo viejo, no logra crear nada nuevo y estable. Se vuelve puramente destructiva. Y su única obra real, dice Hegel con una dureza tremenda, acaba siendo la muerte, la guillotina, el terror. Uf, qué visión tan sombría de la revolución. Después de ese fracaso de la libertad externa, digamos, hay otro movimiento hacia adentro, hacia la conciencia individual. Sí, hay un repliegue hacia la moralidad, la Moralität. Hegel la asocia con el idealismo alemán que viene después de la Revolución, sobre todo con Kant y Fichte. Ah, la ética del deber de Kant. Exacto. La verdad y el bien ya no se buscan en las instituciones externas, sino en la conciencia moral del individuo, en el deber que la propia razón me dicta. Haz lo correcto porque es lo correcto. Suena bien, ¿no? Más sólido que la revolución. Tiene su valor, pero Hegel también le encuentra pegas. Critica que es demasiado formal, demasiado abstracta. Te dice, cumple con tu deber, pero no siempre te dice cuál es tu deber concreto en una situación complicada. Puede llevar a dilemas irresolubles. Entiendo. Y de ahí surge la figura de la conciencia, con mayúscula, Gewissen, que se siente a sí misma como la fuente última de la ley moral. Yo sé lo que está bien. Pero esto tiene sus riesgos. ¿Cómo cuáles? El riesgo del alma bella es la conciencia que está tan enamorada de su propia pureza moral que no hace nada. Evita actuar en el mundo real para no mancharse, para no comprometerse. Y desde su pedestal se dedica a juzgar a los demás que sí actúan y, claro, cometen errores. El típico purista que critica pero no mueve un dedo. Ándale. Y Hegel dice, la acción real, la vida ética concreta, siempre implica meterse en lo particular, tomar decisiones y eso inevitablemente implica cierta culpa o malestar. No necesariamente malicia, sino la finitud, la parcialidad de cualquier acción humana. Nadie puede cumplir perfectamente el deber universal abstracto en cada acto. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Si actuar implica errar. La única salida, dice Hegel al final de esta sección, es el perdón. El reconocimiento mutuo de la propia falibilidad y la del otro. La conciencia que actúa debe confesar su parcialidad, y la conciencia que juzga debe perdonar. Solo a través de la confesión y el perdón se rompe la rigidez del juicio moral y se puede lograr una reconciliación real entre las conciencias. Es el sí de la reconciliación. Vaya recorrido, de la polis griega a la Revolución Francesa y a la conciencia moral individual, con sus luchas y reconciliaciones. Ya estamos cerca del final de este viaje. Ya casi llegamos. La penúltima gran estación es la religión. ¿La religión? ¿Cómo encaja aquí? Para Hegel, la religión es una etapa muy alta. Es el momento en que el espíritu, la conciencia colectiva, universal, llega a saberse a sí mismo como absoluto, como totalidad. Pero lo hace de una forma particular, a través de la representación. La Vorstellung. ¿Representación? ¿Te refieres a imágenes, símbolos, historias? Exactamente. Piensa en las narrativas de las religiones, la creación, los mitos, los rituales, la figura de Dios o los dioses. El contenido de la religión, la idea de lo absoluto, de la unidad entre lo finito y lo infinito, lo humano y lo divino, es verdadero, dice Hegel. Es el mismo contenido que alcanzará la filosofía, pero la forma todavía no es la adecuada. ¿Por qué no? ¿Qué le falta a la forma religiosa? Le falta la pureza del concepto.
En la religión, la verdad se capta a través de imágenes, de sentimientos, de una relación con un Dios que todavía se siente como algo otro, un poco externo a la conciencia del creyente. No es el pensamiento pensándose a sí mismo directamente. Entiendo. Y Hegel ve una evolución dentro de la religión misma. Sí, claro. Describe una progresión histórica. Empieza con la religión natural, donde lo divino se ve en fuerzas de la naturaleza o en figuras animales. Luego viene la religión del arte, que para él son principalmente los dioses griegos, donde el espíritu se da una forma humana bella e idealizada. Y la cumbre de la religión sería... La religión revelada que él identifica con el cristianismo. Considera que el cristianismo es la religión absoluta en el sentido de que revela de forma explícita la verdad más profunda, que Dios es espíritu, es Trinidad, una unidad dinámica y que lo divino y lo humano se unen en la figura de Cristo, la encarnación. La muerte y resurrección muestran la superación de la finitud. O sea, el contenido ya está casi todo ahí. El contenido esencial sí. La comunidad religiosa vive esta verdad, la siente, la celebra. Pero, insiste Hegel, todavía la proyecta como una historia pasada, la vida de Cristo, o una promesa futura, el reino de los cielos, no como una realidad conceptual presente y totalmente comprendida por el pensamiento. Y eso nos deja ahora sí en la cima de la montaña, el saber absoluto. ¿Suena? Absoluto. ¿Qué es exactamente? Saberlo todo. No es tener toda la información del universo como una enciclopedia. El saber absoluto es la autoconciencia total del espíritu. Es la filosofía misma, pero entendida como el sistema completo de Hegel, claro. Ajá. Es el momento final donde el espíritu ya no se capta a través de imágenes, religión, sino que se comprende a sí mismo en su propia forma, que es la forma del concepto puro, el Begriff. Es el pensamiento que se piensa a sí mismo, que comprende su propia estructura lógica y su propio desarrollo histórico. ¿Se supera la división sujeto-objeto? Exacto. Se supera esa última oposición entre la conciencia y aquello que conoce, entre el pensamiento y el ser. El espíritu, en el saber absoluto, mira hacia atrás y comprende todo el viaje que hemos estado describiendo, la certeza sensible, el amo y el esclavo, la razón, el espíritu, la religión, como las etapas necesarias de su propio autodescubrimiento. Entiende su propia historia. Comprende y asume toda la historia, todo el tiempo dentro de la estructura eterna del concepto. Es la ciencia, Wissenschaft, en el sentido alemán de saber sistemático, total y fundamentado, que el espíritu tiene de sí mismo, la filosofía llegando a su plena autoconciencia. ¡Wow! Es impresionante. Hemos recorrido un camino larguísimo, desde la sensación más básica, más ingenua, hasta esta autocomprensión total del espíritu a través de su propia filosofía. Un viaje por la conciencia individual, sí, pero también por la historia, la cultura, la religión. Es un viaje épico, no hay duda. Y por eso la fenomenología sigue siendo una obra tan potente y tan estudiada. Aunque sea difícil, ofrece una visión increíblemente rica de cómo la conciencia, el conocimiento, la sociedad, no son cosas estáticas. Sino procesos. De contradicción, la famosa dialéctica, y de superación. Nos muestra esa búsqueda constante por superar la separación, la alienación, por alcanzar una unidad más profunda entre nosotros y el mundo, entre nosotros y los demás, entre el pensamiento y la realidad. Entonces, si tuviéramos que resumir mucho, el mensaje para quien nos escucha sería: Hegel nos da un mapa, complejísimo sí, pero un mapa al fin, de cómo evolucionamos en nuestra forma de entender el mundo y a nosotros mismos, a través del conflicto, del error, de la reconciliación, tanto a nivel personal como colectivo. Exactamente. Es un mapa del autodescubrimiento del espíritu, que somos, en cierto modo, todos nosotros en la historia. Y para dejar pensando a la gente, una última idea. Comentan las fuentes que Hegel criticaba mucho esa idea tan común de ver el conocimiento como si fuera una simple herramienta o un medio que usamos para agarrar una verdad que está allá afuera, ¿no? Ajá, como si el conocimiento fuera un martillo y la verdad un clavo. Exacto. Si le tomamos la palabra a Hegel en serio, ¿cómo cambiaría nuestra manera de aprender, de relacionarnos con la información si dejáramos de pensar en el conocimiento como algo externo que aplicamos y empezáramos a verlo como un proceso del que somos parte activa,
como un movimiento del propio espíritu que está intentando comprenderse a sí mismo a través de nosotros. ¿Qué implicaciones tendría eso? Buena pregunta para quedarse reflexionando. Pues con esa pregunta en el aire cerramos esta exploración tan intensa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este clavado a Hegel. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.